Bueno, gracias por irse arrimando. Este es el tercer año de la revista Compañero de esta etapa, una revista que tiene ya como 4 décadas de historia, también con sus interrupciones, sin duda. De esta tercera etapa es el 10º número y siempre con el desafío de interpretar la realidad del momento. Hace unos 3 años que nos tocaba interpretar la realidad del momento y poner algún titular, estábamos hablando de la crisis o el fin del siglo progresista, y ahora, ya solamente 3 años después, desde el colectivo Compañero le dimos una vueltita más y pensamos que en realidad estamos en una reacción, un poquito más, o no es solamente una crisis del siglo progresista. Una reacción que está compuesta por varios empujes conservadores, varios actores conservadores, dentro de los cuales están desde los neopentecostales hasta las cámaras empresariales negando los aumentos o no queriendo ni siquiera negociar, políticos y fiscales oportunistas, ¿verdad?, que quieren hacer campaña con el miedo. Y sin duda también, los partidos ahora envalentonados con cómo está la región. Y todo eso va componiendo una reacción con sabor a restauración de la derecha. Pero también se puede ver algo bueno, hay un buen indicador ahí. Una reacción. Hay una reacción porque también se tocó un nervio. Si no se tocaban algunos nervios, no iba a haber reacción. Y el matrimonio igualitario, la ley trans, mejora de las leyes laborales para los trabajadores, son algunos de esos nervios que se fueron tocando. Y bueno, y en esta revista todas estas cosas están presentes. Y en la mesa paso a presentar a Luis Parodi, educador y director de la cárcel de Punta Rieles. A Virginia Cardoso, frecuente colaboradora de la revista, médica comunitaria, dirigente del PDG. Y a Gabriel de la Coste, que integra el espacio Entre y se mandó tremendo artículo del cual algo más nos va a contar. También le agradecemos, politólogo. Y bueno, tirando la moneda queda Luis Parodi arrancando. La dinámica se repite con las tallas anteriores, son unos 15 minutos, ¿sí? Y luego cada uno, y luego abrimos el micrófono, así que luego le vamos a pedir que se animen a preguntar, a reflexionar, a lo que deseen, tenga que ver con esto, ¿no? Bueno, agradecer a esta gente que pensó que podíamos decir algo. Yo estoy convencido que los seres humanos en tanto son reconocidos. Uno siempre, quizás la política social tenga que ver con esto, pero uno siempre es reconocido por un otro. Es un hijo y no eligió ser un hijo. Hubo 2 personas, o 3 o 14 que eligieron que era un hijo, después fue a la escuela y dijeron que era alumno. Después fue al liceo, y así un día fue laburante y dijeron que laburante. O sea que siempre hay alguien que lo reconoce. O sea que yo, gracias por eso, porque el agradecido soy yo, que ustedes reconocen que yo podía decir alguna cosa. Y hablar de cárcel en un espacio de estos, me parece que eso también es nuevo, digamos. Poder discutir una cárcel desde un lugar posible de construcción, o por lo menos intento de construcción. El espacio libertario era impensable hace 10 años atrás, creo. ¿Sí? El que puso el título, no sé, a que pusieron un espacio para volver, yo no me hago cargo de esto. No sé si la volver a ver la mía, agradecidísima. Si volver a estar en Cana me parece que no estamos muy buenos. Simplemente agradecer y segundo decir, yo creo que la cárcel es una construcción
bastante moderna. En algún momento se resolvió y ahí discutiremos 50 años cómo esas contradicciones no se pudieron resolver y terminamos sacando un montón de gente, a los locos para un lado y a los delincuentes para otro, digamos. Ahora bueno, nosotros en esa perspectiva, mi perspectiva es poder transformar eso, mientras exista, y creo que tenemos un más rato, en lugares de construcción posible. En lugares de construcción en el sentido de que la experiencia de la cárcel debería servir para que la gente encuentre un lugar distinto donde pelear la vida, que creo que es el sumo de la política social. Cómo uno encuentra un lugar donde pelear la vida en una forma distinta como la peleaba antes. ¿Sí? Ese es el desafío de Punta Rieles, para lo cual lo que hacemos es reproducir la sociedad que tenemos lo más parecido posible, sin eufemismos, en una cárcel, y reproducimos la sociedad capitalista en la cual vivimos. Los que me dicen que se puede hacer una cosa está muy loco la cabeza, porque si yo voy a hacer la revolución en la cárcel, deberían estar presos todos los que me lo planteen, digamos, ¿sí? No sé qué es el último. Ahora, bueno, la reproducción de la sociedad y cierta cuestión política que tenemos en la cabeza me parece que sitúa a esta gente en un plano de poder pelear la vida el día que se vaya. Que vuelvan, digamos, a ser parte, siempre son parte, pero bueno, que no estén presos, digamos. Y son parte, son nuestra parte. El 80, decir números ya todos los conocen, el 96% son pobres, eso ya es un dato que todo el mundo maneja, el 60 y pico por ciento no terminó la escuela. Si nosotros en Punta Rieles hicimos un relevamiento y de 600 había 54 analfabetos. ¿No? En una sociedad que dice que todo el mundo va a la escuela y, ¿no? En ese sentido es que bueno, nos interesa esto de poder generar lugares políticos. Nosotros seguimos siendo medio viejos en esto, seguimos hablando de la política en el sentido de poder convencer y convencernos de algunas cosas, salir a poder decirlas. El momento donde se dice poco, esa es mi opinión. La acción política es salir a la cancha a generar discusiones y espacios donde podamos convencer, espacios reales, espacios donde podamos poner las diferencias y las contradicciones arriba de la mesa y construir desde ahí. En Punta Rieles no hay censura. En Punta Rieles el Estado tiene la obligación, para mi gusto, de ofrecerle a esta gente todo, todas las religiones, todas las filosofías, todas. Si nosotros tuvimos una sola experiencia de discriminación en la religión que fue una religión umbandista, Punta Rieles, y hacía sacrificios. Y a mí me pareció que en la cárcel no estaba bueno. Entonces dije que no. Me dijeron, usted me está discriminando, por supuesto. Sí, claro. Estoy diciendo, este es nuestro límite institucional. Y capaz que lo discutimos y el año que viene cambiamos la cabeza y habilitamos. En ese momento yo no me animé, me parecía que sacrificio de gallinas, de animales, en ese contexto, no me animé. Capaz que hoy, no sé, hoy 6 años después, en esto de que en lo productivo hay todas las expresiones, hay cooperativas, hay empresarios, empresaritos, digamos, porque, ¿sí? Pequeños dueños de bloquera, pero en un ambiente que sabemos que es artificial, una cárcel va a ser siempre artificial, nadie elige vivir 600 juntos, y nadie elige estar 600 tipos que no decidieron ellos que iban. En esta cosa artificial creemos que se pueden generar condiciones donde se pueden resolver los conflictos de una forma constructiva. Que nos parece que es un tema no menor, esto de poder resolver los conflictos de una forma... Los compañeros, me imagino, agarrarán para discutir otras cosas en cuanto a que hasta dónde estos conflictos pueden ser resueltos de determinada forma. Si hay conflictos, hay conflictos que se pueden resolver de otra forma. Esa es una discusión, una construcción política
de los más interesantes. ¿Cuáles son los conflictos que puedo resolver de determinada forma y aquellos nudos que tienen que ver con la política? ¿Sí? La política social, hay una discusión, y termino con esto, en la cárcel, pero cualquier política social, es entre la sociedad que tengo, las contradicciones que tiene y cuáles son las posibilidades reales de la política social. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Está? La educación va a cambiar el mundo, dicen algunos. Otros dicen, no, pero la educación es parte de una estructura política, social, tiene algunas limitaciones. Esa es una discusión apasionante y las políticas sociales siempre están atravesadas por eso. Uno podrá pensar que pueden hacer más o menos, pero las políticas sociales no van a resolver el tema de fondo de la sociedad, es un tema político. Y ahí, bueno, unos dirán, es ponerle paños, otros dirán, hay que hacerlo. Me parece que esas son las discusiones más interesantes que nos quedan por delante. Yo vuelvo a agradecer, entiendo que la cárcel para mí es un lugar posible, esto a mí me ha traído alguna consecuencia, hasta mis amigos dicen, han intentado internarme, como hasta ahora no lo lograron. Los compañeros de 60 dicen que yo no caí preso, que en realidad yo me fui exiliado, entonces dicen que como no caí preso me metí yo preso. Es una interpretación que anda por ahí, mis amigos viejos, digamos. Lo cierto es que para mí es un tema de trabajo, es mi trabajo. Por lo tanto, un trabajo hay que hacerlo bien en principio. Y el hacerlo bien me parece que es habilitar en lo posible. Por supuesto que los presos tienen derecho a sindicalizarse, a asociarse, tienen una cooperativa de vivienda, están adheridos a FUPA, tampoco hemos inventado nada. Es decir, el Candombe está afiliado al Mundo Afro, la cooperativa está afiliada a FUMA, hay un gremio estudiantil que anda discutiendo con la FEU ahí, qué mierda van a hacer con eso. Esa es la idea un poco, cómo ligamos este adentro y el afuera de una manera razonable. Creo que sí, la discusión de la cárcel no es ajena a las políticas sociales, es una parte más. Quizás no sea la más visible, es decir, quizás hoy esté bastante consolidado el esquema de que no vale la pena trabajar con algunos sectores. Que va más allá de la cana, ¿no? Hay toda una teoría de que en realidad hasta los mejores planes, el plan CAIF, que es un buen plan, tiene como fundamento que los padres no van a poder. ¿Sí? Tiene como la escuela de tiempo completo, tiene como fundamento que tiene que estar 8 horas en esa institución porque las otras instituciones no funcionan. ¿Sí? Entonces meteríamos los gurises de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Hay una renuncia de alguna forma a que otros actores sociales no van a poder incidir. ¿Sí? Y se lo entregamos a una institución. O sea, y con esto sí termino, yo tengo una concepción además clara de que el hombre nace y muere en instituciones. No tiene otra alternativa. Puede cambiarla, revolucionarla, pero para generar otra. Hay otra gente que piensa otra cosa. Yo quiero ser sincero, yo me parece que cuando uno está frente a la gente tiene que decirle más o menos que trille anda. Y nos ahorraríamos un montón de discusiones, ¿no? Es decir, yo creo que el hombre, incluso en este país, cuando uno se muere, hasta que nos viene un médico y dice que está muerto, no te entierran. O sea que hay una institución que viene a decirte, porque si no, quedés, si estás una semana ahí, no hay forma. No hay forma. Hay alguien institucional que fue a la facultad, que pasó por las instituciones escolares, ¿sí? Que viene y certifica, si no, no te dejan entrar al último reducto. Y yo creo que está bien lo de la institucionalidad. Quizás esto también es una discusión. ¿Hasta cuánto instituciones y qué espacio tenemos de transformación? Yo creo que hay que generar siempre instituciones, lo que no quiere decir que sean estas. Es decir, entonces, esto me parece que atraviesa también las políticas sociales cuando yo hago acciones
Hay una discusión, con esto sí, no termino más, pero hay una discusión ahora que está interesante con el tema de los psiquiátricos. Todo el mundo estamos de acuerdo que deberían desaparecer. Ahora, cuando ve a la gente y me dice, soltemos a todos los locos, yo me imagino llevándoselo para las casas y va a ser un lío. Entonces, si yo quiero terminar con lo que quiero, tenemos que crear otras situaciones que permitan que la convivencia sea posible, porque si no lo que hago es esto que está muy en Uruguay, muy de moda, que es que yo voy a los seminarios, soy impresionante, que todas las políticas después en la realidad. El tema de los trans, por ejemplo, uno va a un refugio y los tiene todos juntos ahí en cualquier condición. Entonces, todo el derecho que uno tiene, tipo, lo van a discriminar, porque no hay condiciones mínimas para... Ya que hablamos de derechos, bueno, que se puedan aplicar realmente. ¿Sí? Eso es la discusión de fondo. ¿Cómo estos derechos que tiene la gente los puede, de alguna forma, llevar adelante? ¿Sí? Y que no quede en este discurso que la Constitución dice, que todos tenemos vivienda, no dice eso. Hay un montón de gente que no leyó la Constitución. ¿Sí? Mínimamente no la leyó. Así que yo cuento termina y bueno, va para adelante. Y no sé, después, yo no sé no sabía ni a qué venía acá. No sé si ustedes sabían. Bueno, traté de algo de lo que dije el otro día para no ser tan esquizofrénico. El otro día hablé de una cosa, hoy puedo decir más o menos lo mismo. Así que muchísimas gracias y bueno, hagamos. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, primero quería agradecer la invitación de compañeros, tanto a escribir como a estar hoy en la presentación. Siempre es una buena oportunidad para conversar cosas. Voy a hablar de algo completamente diferente, pero bueno, porque la entrevista era completamente diferente. Un poco más sobre la coyuntura. Yo me preguntaba si el título de este libro de la revista La Reacción está hablando de los reaccionarios o de que alguien va a reaccionar, o cuál de las dos cosas. Podría pensarse de las dos maneras. Y claro, este es un momento político totalmente desesperanzado, ¿no? Prácticamente todo el mundo al mismo tiempo. Me parece que es algo que merece una discusión profunda de qué está pasando y qué es lo que puede pasar. Y bueno, me parece que eso después, ahora, como terminemos de hablar, creo que vale la pena que por lo menos lo intentemos. Yo creo que para entender esta ola reaccionaria que está sucediendo en muchos lugares al mismo tiempo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y no solo, lugares como Filipinas o la India, también gobiernos neoliberales de ultraderecha con características bastante parecidas. Está totalmente relacionado con la crisis de 2008, crisis financiera, mundial, que si uno mira después de eso empezaron a caer como dominó el sistema político de muchísimos países. En un montón de cosas como que los analistas empezaron a estar perplejos, ¿no? Se empezaron a inventar un montón de teorías de qué era lo que estaba pasando, lo que podía estar pasando, porque además en diferentes lugares la situación agarró en diferentes direcciones. En algunos lugares rápidamente aparecen ultraderechas que se encargan de la situación, en otros lugares aparecen movimientos sociales, de izquierda, los indignados España, en Chile el movimiento estudiantil impresionante, en Brasil las manifestaciones de junio de 2013. En algunos lugares, después esas manifestaciones tienen sus expresiones partidarias, ¿no? Podemos en España, etc. Syriza en Grecia. Syriza que después es aplastado como una cucaracha por la Unión Europea y el FMI. ¿Y por qué digo esto como lugar para empezar? Porque un poco de lo que a mí me interesa hablar hoy es del tipo de posibilidades que están abiertas para la izquierda en este momento. Y en qué direcciones se podría llegar a ir. Y más o menos mirando otros lugares, hay algunas cosas bastante comunes que se pueden ver y que si bien no se transfieren de manera lineal a la situación uruguaya, creo que tienen algunos puntos en común. Entonces, ¿por qué estaba mencionando estos lugares?
en algunos lugares la cosa agarró para la ultraderecha y en otros lugares de movimientos sociales, el partido de izquierda nuevo. Porque todos estos lugares donde hubo desestabilizaciones del sistema político importantes, básicamente la posición política que pagó el pato fue el centro. El centro desapareció en prácticamente todos lados. El Partido Socialista Francés desapareció, el Partido Democrático Italiano está en una crisis impresionante, el PSOE está hecho mierda, en Brasil el PT y también los partidos de centro-derecha. Y esto afectó especialmente, dependiendo del lugar, en algunos lugares más a la centro-derecha, pero especialmente a la centro-izquierda. La centro-izquierda está en decadencia prácticamente en todos los lugares del mundo. Centro-izquierdas que tienen ciertas cosas en común. Estamos hablando, en muchos casos, de o bien partidos socialdemócratas, o bien partidos con vínculos con la socialdemocracia internacional. Pienso en el Partido Socialista Chileno, pienso en el Partido Laborista Británico, el Partido Socialdemócrata Alemán, por supuesto. Elección tras elección, en Europa, pero no solo, los grandes partidos socialdemócratas baten récords de sus mínimos históricos de votación. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, paralelamente a esto, tenemos ascensos de los fascismos, las centro-derechas dan pasos a ultraderechas. Muchas veces los votantes de las ultraderechas son votantes tradicionales de la socialdemocracia y de la centroizquierda. No muchos, pero unos cuantos en un país del tamaño de Brasil pasaron de votar al PT a votar a Bolsonaro. Eso de alguna manera tiene que ser interpretado. Entonces ahí hay una serie de tendencias que las estoy repasando de manera muy somera, pero que si uno está pensando en Uruguay, que es uno de estos partidos, como podrá decir el Frente Amplio no socialdemócrata, bueno, uno podría incluso decir que es menos que socialdemócrata. Socialdemocracia implica, por ejemplo, ciertos niveles de impuestos que en Uruguay contemporáneo no los hay, ciertos niveles de servicios universales que tampoco los hay, en muchos sectores. Entonces uno tendría a pensar que el tipo de problemas que en otros lugares están teniendo estas socialdemocracias, que sobre todo a partir de finales de los 80 y principios de los 90 empezaron a tener un vínculo ideológico con el neoliberalismo. Pensemos en Mitterrand, en Felipe González, en Lagos, en Chile, muchas veces Lagos nombrado como referencia por Tabaré Vázquez. Estos partidos están todos en problemas. Y básicamente, o sea, y lo que quiero decir es, si uno está pensando las cosas del Frente Amplio, que no es exactamente mi caso, porque yo no milito en el Frente Amplio, pero me parece que para quienes sí lo hacen es algo bueno para pensar. Si uno ve que tantos compañeros de ruta están en decadencia tan rápido, va a tener que abrir los ojos, ¿no? Poner las barbas en remojo. Normalmente lo que ha ocurrido cuando decae un partido de centro-izquierda es que le aparece un partido nuevo de izquierda. Podemos, el Frente Amplio en Chile, el PSOE en Brasil, aunque es chiquito, votó bastante mal ahora. Pero hay un caso que creo que es el caso en el cual quienes están haciendo un esfuerzo por correr al Frente Amplio de la izquierda tienen que prestar mucha atención, que es el Partido Laborista Británico. Es, hasta donde yo sé, y de esto hablo en la revista, el único partido de izquierda derechizado del mundo que volvió a la izquierda. Hasta donde yo sé, no hay otro ejemplo de esto. Además, era el partido de izquierda más derechizado del mundo. El partido que fue a la guerra de Irak con Bush, por ejemplo. Entonces quería, en esta segunda parte, hablar un poquito de ese partido. Pueden decir, ¿qué tiene que ver el Partido Laborista Británico con Uruguay? No mucho. Muy diferente la situación política británica, muy diferente al Partido Laborista Frente Amplio, totalmente distinto. Pero el hecho de que ocurriera lo que ocurrió habla de que aún en los partidos más derechizados existe la posibilidad de contraataque. Hay que recordar que en Gran Bretaña el proceso de derechización fue muy largo y muy radical. Todos los grandes principios históricos del partido habían sido oficialmente abandonados. El partido había sido transformado en una cáscara vacía que no tenía base ni militancia ni nada. Un partido de gobierno totalmente aliado a las clases empresariales y que en la medida que le podía discutir algo a los conservadores era por pequeñas diferencias, porque el rumbo básico era el mismo. E incluso en las visiones reformistas del propio Partido Laborista
el tipo de reformas que hacían eran reformas propiamente neoliberales. Es decir, vamos a dar alguna prestación, pero la vamos a dar de tal manera que la gente para usarla tenga que competir. Vamos a poner a competir las escuelas, cosa que alguno también en el Frente Amplio lo quiere, pero digamos que poner una mayoritaria. Entonces, esto fue revertido. ¿Cómo fue revertido? De manera muy interesante. Lo que ocurrió fue que hubo elecciones internas. En las elecciones internas, para presentarse, los candidatos tenían que tener cierto número de adhesiones en el Parlamento. Jeremy Corbyn, que es el que terminó ganando, no las tenía, pero se la dieron como para generar un aura de pluralismo. Y el tipo va y gana. Gana con más del 50% de los votos. Básicamente hay dos factores que explican su victoria, o tres. El primero, que Corbyn estuvo en contra de la guerra de Irak. Las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2003 fueron las manifestaciones más grandes de la historia de Gran Bretaña. Y él, contra su partido, que estaba en el gobierno, fue uno de los líderes de esas manifestaciones. Una segunda razón, entonces, no, si la gente le quería dar un buen mensaje a la élite derechizada, qué mejor que ponerle al tipo que había votado en contra de la guerra. En segundo lugar, que la élite de derecha del Partido Laborista había pensado que si hacía elecciones abiertas para el líder del partido, eso iba a hacer que la izquierda perdiera. Porque un electorado más amplio iba a ser más de centro, en cambio un punto más de Congreso iba a ser más de militar. Pero la magnitud del descontento era tal que cientos de miles de personas se afiliaron al partido para sacar cagando a estos tipos. ¿Qué hicieron? Y el tercer rol, el tercer factor, fue que los sindicatos, que por cierto en el partido británico tienen voz y voto adentro del partido, lo cual es algo bastante peculiar, tiene que ver con la historia del Partido Laborista, se volcaron a favor de Corbyn. Decidieron usar su peso político para cambiar la relación de fuerzas interna al Partido Laborista. Y lo hicieron. El Partido Laborista a partir de ahí tuvo unos devenires bien interesantes. Primero intentó ver un golpe de parte de la élite del partido, que lo intentó echar. Eso desencadenó una nueva elección de liderazgo que Corbyn ganó con aún más diferencia que la primera. También ocurrió en medio del Brexit, la salida de Gran Bretaña del Reino Unido, lo cual embarró toda la situación política, y empezó lentamente la preparación del nuevo programa, ¿no? Porque no alcanza simplemente con desplazar a la vieja élite, sino que hay que decir qué es lo que se va a hacer. Corbyn propuso algunas cosas más clásicas, por ejemplo, la nacionalización de los ferrocarriles, algunas cosas más radicales, por ejemplo, un sistema para que gradualmente, en la medida que las empresas tienen ganancias, esas ganancias tienen que ser usadas para comprar acciones de esas empresas, para que pasen a ser propiedad de los trabajadores, para que los trabajadores tengan voz y voto en los directorios. Otras cosas bien interesantes, por ejemplo, un plan de reformas de medios de la comunicación, que tiene básicamente dos patas. Una, hacer un Facebook público del Estado, bien interesante, para que vean el tipo de políticas más de vanguardia que se pueden empezar a pensar. Y una segunda, que los medios de comunicación tengan que tener representación de sus periodistas en las juntas editoriales. Es decir, nadie puede acusarlo de estar en contra de la libertad de expresión, porque justamente lo que está haciendo es la libertad de expresión de los periodistas. Un programa bastante radical, digamos una socialdemocracia robusta, reformista fuerte, que revertió completamente la situación del Partido Laborista Británico. Y si hoy hay algún partido con tendencias socialistas, con chances electorales en algún lugar del mundo, Occidente, qué sé yo, en Nepal gana las elecciones un partido maoísta, pero no tengo idea de cuál es su programa. Pero bueno, en Occidente es el Partido Laborista Británico. Y creo que habría que prestarle mucha atención, porque además una novedad organizativa que está ocurriendo en el Partido Laborista Británico es que después de la primera victoria de Corbyn se creó una organización política que se llama Momentum, que es fundamentalmente creada por jóvenes militantes, que es oficialmente parte del partido pero funciona autónomamente y que funciona haciéndole primarias a los candidatos de derecha del partido para empezar a cambiar a los candidatos en los niveles parlamentarios, milita en toda la interna del partido con el nuevo programa para cambiar y mover el partido a la derecha, y hace militancia de base para acercar el partido a los nichos sociales que hay en todos lados. Entonces es una especie de cosa que está como en la frontera del partido. Tiene su propia organización con, obviamente, apoyando al Corbyn. Entonces,
creo que este tipo de cosas habría que estudiarlas. Y una de las cosas que para mí son bien interesantes de lo que está pasando ahí es que lo que ocurrió no fue que la disputa interna que había en el partido antes cambió un poquito, sino que efectivamente el partido dio una vuelta. Entraron cientos de miles de personas nuevas, el descontento fue explicitado, ¿no? Se dijo con todas las letras cuál era el proceso que se había vivido y por qué estaba mal y por qué había que ir en una dirección diferente. El liderazgo fue otro. Y eso dio resultado. Cuando Corbyn gana la primaria la primera vez, todos los analistas decían esto va a ser la catástrofe electoral. Partido con un radical, un viejo, nadie lo va a votar. Le sacó la mayoría parlamentaria a Theresa May en unas elecciones que habían sido llamadas porque las encuestas decían que el laborismo iba a votar mal. Entonces ella iba a aumentar su mayoría y la perdió. Esto es interesante porque a los politólogos les encanta decir que los candidatos radicales pierden y los candidatos de centro ganan. Eso no es así. Ya no es más así. Creo que la elección de Bolsonaro tendría que dejar claro que se puede ganar una elección radicalizándose, incluso siendo medio animal. ¿No? Es más, capaz que mejor. Bueno. Y a lo que voy es que hay un montón de dogmas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en un partido, sobre lo estables que son los equilibrios. ¿No? En Uruguay tenemos la idea de que la política uruguaya es súper estable. Vos le preguntás a cualquiera, ¿cómo es el mapa político uruguayo? ¿Cómo es? Y bueno, el frente está cerca de 50, los blancos cerca de 30, hay una disputa entre la Reñaga y la familia de la calle, y los colorados en 10. Bueno, no hay ninguna razón por la cual eso siga siendo así. De hecho, más bien parece que va a dejar de ser así, bastante rápidamente, y mucho más radicalmente de lo que pensamos. Hay que salirse de la cabeza de que las cosas son estables. Y eso también vale para la competencia interna del Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio hace que 20 años está básicamente organizada por la disputa entre Vázquez, Mujica y Astori, que es una disputa pero también es una alianza, ¿no? Entonces, como ellos van arreglando todo y cuando hay una disputa interna saltan, se hacen amigos, qué sé yo. Bueno, en el corto plazo no van a estar más, por razones políticas sobre todo, pero también biológicas, como le gusta decir al presidente. Eso va a reorganizar toda la interna del Frente Amplio. No es evidente cuándo, porque todo esto tiene razones más estructurales. El tipo de balance entre el capital y el trabajo, entre el neoliberalismo y la socialdemocracia que hubo en los 90 y en los 2000, está completamente desestabilizado porque el neoliberalismo se está radicalizando y el capital está exigiendo ajuste. Y esto está sucediendo en todo el mundo a partir de 2008. Entonces, el tipo de posiciones intermedias que tomaron los partidos de centro-izquierda no es que simplemente políticamente les dejó de ir bien, sino que son inviables. Eso se puede resolver de un montón de maneras. Se puede resolver con que los partidos de izquierda directamente se hacen de derecha. Para mí el ejemplo perfecto de esto es Macron, que fue primer ministro bajo el Partido Socialista francés, y ahora tiene un gobierno neoliberal de derecha que se le está prendiendo fuego a la calle. Eso puede pasarle al Frente Amplio. Uno podría decir que ya le empezó a pasar, pero le puede pasar. Y me parece que no hay que partir de la base que ningún pedigrí izquierdista te protege de eso. Si uno piensa en los 80, por ejemplo, quizás un analista medio despistado podría decir, bueno, el vallismo nunca se va a hacer neoliberal, el peronismo nunca se va a hacer neoliberal, el APRA nunca se va a hacer neoliberal. Los tres se hicieron neoliberales, de un año para el otro, en la crisis de la deuda. Y no solo se hicieron neoliberales, se hicieron apasionadamente neoliberales. Esas cosas pueden pasar, y es una cuestión política si pasan o no. Nadie está vacunado. No necesariamente, si hubiera una reacción de izquierda dentro del Frente Amplio, sería exitosa. Hay algunas trancas para que eso suceda. Quizás lo más importante tiene que ver con la organización de los sectores. ¿Dónde está la izquierda del Frente Amplio? Y están un montón de sectores. Y seguramente, en muchos de los sectores en los que está la izquierda no es mayoritaria. O si es mayoritaria, no tiene que acordar con el centro o la derecha dentro de ese sector. Eso hace que nunca termine de emerger
una alianza que pueda revisar el camino de la renovación que empezó a finales de los 80 y principios de los 90, el progresismo. Eso es fundamental, pero hay trancas para que eso suceda. Y la segunda tranca es más intelectual, es decir, el progresismo tiene todo un aparato intelectual montado, tiene sus redes, tiene sus expertos. Y la izquierda tiene lo suyo, pero tiene menos, y está peor organizado. Y muchas veces a muchos intelectuales de izquierda les cuesta hablar en términos un poco más concretos de qué es lo que había que hacer. Y muchas veces los intelectuales desconfían, muchas veces los militantes desconfían de los intelectuales. Y eso es algo que también es necesario recomponer. ¿Por qué? Porque la derecha no le tiene ninguna desconfianza en los intelectuales, los compra. No le preocupan los tecnócratas. Le dice a los tecnócratas, tengo este problema, resolvémelo. Y el tecnócrata va, estudia y te lo resuelve. Y ahí hay que también poder crear redes intelectuales alternativas. ¿Qué son los neoliberales? Una enorme y aceitada y rica red intelectual. Que te dicen de qué tamaño tiene que ser el ajuste, quién lo tiene que hacer, y si no lo haces, tienes un tecnócrata del fondo que te obliga a hacerlo, y si no lo haces, te inventan una organización de base que te genera un problema, como el movimiento Brasil Libre en Brasil. Esto se puede hacer. Entonces a lo que voy es, hay algunas trabas, pero estas cosas pueden organizarse. También pueden no. Puede aparecer un partido a la izquierda del Frente Amplio, perfectamente. Por ahora, hasta la Unidad Popular, que con sus propias limitaciones no ha podido explotar un nicho que un partido un poco más competente lo hubiera explotado, ya. Y también pueden aparecer movimientos sociales, se le puede prender fuego a la calle, ¿no? El Frente Amplio, perfectamente. Y si perdiera el Frente Amplio, se le puede prender fuego a la derecha. Y si se le prende a la derecha, eso no necesariamente significa que el Frente Amplio lo va a capitalizar. Capaz que no significa que nadie lo va a capitalizar, y capaz que la política en esta época no se trata de qué partido capitaliza las cosas. Entonces, a lo que voy es que estos son problemas que hay que empezar a pensar. Yo no soy optimista en la situación actual en el corto plazo. Creo que no tenemos todavía el tipo de armas necesarias para enfrentar lo que se viene. Y lo que se viene es muy grande. Y creo que tenemos que empezar a pensar y ver con mucha atención el tipo de organización política que está teniendo la derecha, en muchos lugares. Pero en el largo plazo sí soy un poco más, en el mediano plazo sí soy un poco más optimista. En el largo, el calentamiento global nos va a matar a todos y nosotros vamos a tener la culpa porque estamos perforando petróleo. Y vamos a recibir el juicio de la historia por ser parte activa de la destrucción de la humanidad, con entusiasmo desarrollista. Pero eso, digamos que es otra pelea. En el mediano plazo, yo creo que Uruguay es un país que tiene muy buenas condiciones para la reconstrucción de la izquierda, porque tiene mucha más militancia que otros países, tiene tasa de sindicalización alta, tiene, si bien la intelectualidad está medio fofa, una tradición de intelectualidad de izquierda en la cual podría formarse gente si alguien quisiera que se formara en esa tradición. Entonces, a lo que quería ir es a que los desafíos que tenemos por delante son grandes. Yo creo que las campañas electorales son excelentes momentos para hacer estas preguntas. No son momentos para dejarlo para después. Creo que se pueden dar mensajes fuertes que pueden hacer que muchas personas que están pensando estas cosas digan, ah, está pasando algo. Y creo que eso es perfectamente lo que puede suceder. Gracias. Bueno, vamos a tratar de decir algo interesante después de todo esto. En realidad, la idea era compartir un poco lo que volcamos en la revista, que también a veces uno es muy acotado y los tiempos para escribir no siempre son los que le gustaría para poder expresar, así que vamos a ver si podemos intercambiar un poquito más de eso y generar espacios o excusas para pensar juntos y juntas, para poder intercambiar miradas, y creo que el ejercicio que hace la revista de poder convocar a otras voces de izquierda que piensan la realidad desde la izquierda, que no necesariamente son dentro del Frente Amplio, es un acierto. Tenemos que poder pensarnos con otros y otras, y tenemos que poder romper algunos dogmatismos de la izquierda de, los que están conmigo y los otros, sino que, bueno, pensamos en fuerzas transformadoras y que necesitamos los procesos transformadores todos y capitalizar desde ese lugar. Desde ahí, bueno, algún ejercicio de intento de pensar el desafío que nos toca, y el desafío que nos toca en el momento de hoy no es un desafío
electoral, que no quiere decir no me voy a hacer la que lo electoral no nos importa porque vengo de un partido político, pero sí decir que en realidad lo que nos tiene que mover, lo que nos tiene que cuestionar, lo que nos tiene que generar el debate es cómo capitalizamos energía transformadora para transformar la realidad, porque yo puedo, si yo no genero esa energía, podemos ganar las elecciones el año que viene y lo único que estamos haciendo es comprando tiempo, comprando 5 años más, pero no transformando la realidad. Entonces, realmente, y ese es un debate y un ejercicio que es permanente. A veces la izquierda se acuerda solo en tiempos electorales cómo pensar, cómo dialogar con otros, y si no es un ejercicio transformador permanente, porque hay una disputa que es de proyectos, pero no solo, que es hasta de afectos, de ideas, de formas de transitar la vida que están en disputa cotidianamente y que se dan todos los espacios que vivimos. El día una compañera en un espacio decía, bueno, hacer de cada espacio una trinchera, porque en cada, y me la tomo la frase, porque realmente creo que en cada espacio que transitamos se está disputando el mundo que queremos, por decirlo de alguna forma grandilocuente, porque que pueda quedar claro. Y ese debate de ideas es el que nos olvidamos cada 5 años. O sea, nos acordamos de qué decir o qué transmitir y nos olvidamos en el resto del proceso. Y bueno, y de ahí como profundizar un poquito el hoy, cómo nos paramos, no para ganar las elecciones, que ojalá podamos ganar, sino para transformar la realidad. Y desde ese lugar, transformar la realidad es mucho más amplio que los lugares que podamos tener en un parlamento, etc. Entonces, ahí yo decía, bueno, si vemos la región y vemos la situación difícil que estamos viviendo y empezamos a analizar qué nos pasó y tenemos que dejar de pensar que Uruguay es una isla o que las cosas que pasan en otro lado no nos pasan a nosotros, porque nos pasan en mayor o menor medida, a veces de forma terrible, a veces como el dengue viene, nos toca y se va y por suerte no se instala todavía por lo menos, pero en realidad somos parte de los procesos de América Latina y tenemos que poder integrarlo. Esta lógica media del venimos de los barcos que tenemos nos olvida pensarnos de forma más amplia. Y pensar también que las cosas que han pasado en las regiones, yo digo, bueno, los ingredientes del caldo del cultivo que hace crecer al fascismo son ingredientes que los tenemos instalados en la sociedad uruguaya constantemente y que los tenemos instalados muchas veces en el propio Frente Amplio. Hablamos con compañeros, compañeras Frente Amplistas y del discurso de izquierda súper radical te pasa una frase que roza el fascismo con la misma naturalidad que uno se sorprende y eso son de alguna forma caldos de cultivo que solamente falta prender la mecha para que eso hierva, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una reflexión que hacer que implica cuestionarnos a nosotros mismos todo el tiempo y ponernos en lugares que son de riesgo también, porque los tiempos que vienen nos sacan como algunas certezas. Yo estoy poniendo con esta frase horrible que se usamos en las elecciones pasadas, de llevo certezas, espero que ya nos demos cuenta que no llevamos casi ninguna certeza, ¿no? Entonces creo que, me acuerdo que en la campaña pasada con algunos compañeros habíamos cambiado la T por la B, llevo cervezas, era mucho más interesante realmente, pero bueno. Da más ganas de acercarse. Bueno, entonces, desde ese lugar, así, bueno, ¿cuáles son algunos de los componentes? Este es un ejercicio que hice también leyendo a muchos y muchas, entre ellos a Gabriel, que por suerte nos ayuda también a pensar en los tiempos que corren. Y también, bueno, desde la experiencia cotidiana de trabajar en Casaballe y en una realidad donde a veces decís todo esto que leo, cómo se encaja en esta realidad tan cruda y tan difícil, ¿no? Y donde te cuestionan todo el tiempo los lugares seguros, ¿no? Entonces, desde ahí pensar algunas ideas de cuáles son esos ingredientes del caldo del cultivo y son estos y pueden ser muchos otros que seguro podemos pensar juntos y juntas, ¿no? Ahí decir, bueno, una cosa que está clara es el discurso del odio y el miedo como herramienta, que claramente hay algo que pasó, ¿no? Uno pensaba que después de la historia del nazismo había cosas que la humanidad más o menos había saldado, ¿no? Ingenuamente uno lo piensa así, que había saldado ciertas ideas, ciertos sentimientos de odio y de desprecio como valor político, ¿no? No es que la gente no odie, no sean sentimientos humanos que no podamos sentir todos, sino que eso pase a tener un valor político
que necesite ser representado políticamente es algo realmente terrible, y además uno piensa que como humanidad ya lo habíamos salvado, ¿no? Que realmente muestra que la humanidad no salva nada, que en realidad todo se conquista y se resiste constantemente, que es algo que desde, también para pensarlo en nuestro proyecto político nos cuesta muchas veces, y cuando vemos con qué facilidad se caen las cosas en la región con los retrocesos conservadores, vemos cómo esta lógica es así, realmente no se salga. Para mí fue realmente algo muy fuerte sentir esa sensación de que eso podía pasar, de que de alguna forma creo que hay un grado de sorpresa en una parte izquierda, yo me siento en ese lugar, y poder pensar, bueno, ¿qué pasa con ese sentimiento de odio y cómo nosotros desde la izquierda construimos lo otro, ¿no? O sea, decía, bueno, esto me acordaba esto del Eros y el Tánatos, cómo construimos el Eros, pero más allá de eso, por decir, bueno, yo no pensaba en lo que contaba Luis de la cárcel, ¿no? Hay un ejercicio, yo pensaba en toda la cantidad de gente que yo conozco que va a hacer voluntariado en la cárcel, o que va a hacer proyectos, o que siente que es un lugar donde pueden encontrarse con otros y otras, y claramente donde en la cárcel las personas que van, que se encuentran con las personas privadas de libertad, no piensan de la misma manera muchas veces, o con la misma simpleza, la realidad de la gente, o los problemas de inseguridad, que lo que podemos pensar o escuchar cuando vamos a la feria a comprar verduras, ¿no? Hay un nivel de complejidad que se genera con el encuentro con el otro y con la otra, que es un nivel de complejidad que desde la izquierda no hemos fomentado. Esas cosas se dan, como la que se dan Punta de Rieles, de tantos compañeros y compañeras comprometidos, porque sigue habiendo en la sociedad gente comprometida que encuentra espacios, aunque sea micros, de transformación y de militancia social y de sentido de la vida, pero no lo hemos fomentado nosotros, no hemos generado realmente que sea una lógica que transversaliza nuestras políticas, el hacer trinchera de lo que hacemos, ¿no? El hacer una policlínica y organizar a los vecinos y vecinas para que defiendan esa policlínica en el barrio y que sea algo apropiado por la comunidad y que lo defiendan si alguien lo intenta sacar, ¿no? No hemos generado ese encuentro con el otro, con la otra. Yo decía esto, en Casaballe, yo trabajo muy cerca de la zona donde se hizo toda ahora la intervención en la unidad de Misiones. Y bueno, y hay vecinos que hablan del vecino que está a 3 cuadras como si fuera una cosa extraña, rarísima, y se lo puso, se toman de la misma parada al ómnibus, ¿no? O sea, estamos hablando, y sin embargo hay una ajenidad al otro, a la otra, la realidad del otro, a la otra, lo que sufre, que en realidad es parte del mismo sufrimiento, que al no tener espacios de encuentro, porque yo puedo ir a 3 cuadras, pero si no me encuentro en una comisión, si no me encuentro en un proyecto, si no me encuentro en algo que me haga ponerse cara, historia y complejidad, no puedo trascender esa lógica del odio, no puedo construir otra mirada distinta. Entonces ahí, y para terminar este punto, me puedo como enloquecer mucho, pero sí decir, bueno, nosotros lo hemos hasta a veces potenciado desde una lógica y que tenemos miedo a que la gente se organice, porque si la gente se organiza nos complica la cabeza, mejor que se quede quietito y que se quede inquieto, que nosotros sabemos lo que hacemos, porque tenemos muchos técnicos buenos, y esa lógica tecnocrática que de alguna forma aleja a la gente de la participación, la aleja de nuestro proyecto político, la pone en el lugar del no saber, que está acá mismo lo que hoy entré a la torre ejecutiva, había tanta pulcritud ahí adentro que me impresiona un poco esas cosas, ¿no? Lo poco embarrado que vemos a veces en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, esto del conocimiento, la intelectualidad, el conocimiento sin cotidianidad, sin que choque y se deje cuestionar por la realidad bien embarrada, ¿no? Que es la que vivimos todo el tiempo y donde vemos que las cosas que se piensan muy lindo cuando llegan muchas veces no nos terminan ayudando mucho. Bueno, este punto es como el discurso del odio que quería como traer, y hay mucho más para decir de esto y me parece que está buenísimo que podamos seguirlo pensando. Por suerte hay mucha gente linda que está escribiendo y pensando sobre esto. Otro es el descreimiento de los partidos políticos. Yo creo que ahí voy a retomar lo de la tecnocracia. Creo que la tecnocracia ayuda a que esto pase porque elitiza la toma de decisiones en los que saben y aleja a la gente de la construcción de sentir como propio los procesos políticos. Creo que eso también no ha ayudado. Y creo que ahí hay, de alguna forma, también perfiles
dentro de la izquierda que hace que muchas veces cuestionemos por qué están en los lugares que están nuestros compañeros y compañeras. Yo creo en el Frente Amplio, milito en el Frente Amplio, pero también discuto con muchos compañeros y compañeras y muchas veces sentimos que de alguna forma hay ideas claras, esto de tener lo que decía, yo traía lo que decía Frei Beto, de la diferencia entre una persona de izquierda y un izquierdista, ¿no? Y el izquierdista como esa persona que le encanta la intelectualidad de izquierda, le parece muy interesante, pero no soporta el tufo a pueblo, ¿no? Y que después no soporta ese proceso de construir con la gente y que de alguna forma, además, como el centro, el interés político está centrado en lo personal, es muy fácilmente comprable por cuando, bueno, los vientos corren para otro lado y les sirva más estar de otro lado. De esos estamos llenos, ¿no? Acabamos de echar al Magro en Frente Amplio, o sea que es como, ya sabemos cómo viene eso, ¿no? Y realmente cómo tenemos que revisar nuestras prácticas políticas. Y desde ese lugar sí dejar claro que el descreimiento en los partidos políticos no quiere decir un descreimiento en lo político, porque la gente hace política y los jóvenes hacen política todo el tiempo en distintos espacios, solamente que no encuentran que los partidos políticos son el lugar para hacerlo. Y tenemos distintos grupos sociales, organizaciones, movimientos que hacen política, que son aliados centrales, muchas veces más aliados que otros que parecen más cercanos, porque, y son, de alguna forma, lo que decían, yo estos días estaba como estos 2 años estaba como trayendo mucho en mi lectura de cabecera Mariátegui, porque creo que tiene algunas claves que nos pueden ayudar a pensar en esto de también los islotes de resistencia y cuáles son esos espacios, esas potencialidades de resistencia que tenemos que fortalecer y con las que tenemos que hacernos alianzas, aunque no nos voten, aunque estén fuera del Frente Amplio, pero son espacios que de alguna forma, ahora el movimiento feminista en estos días en La Plata se declara antipatriarcal, anticapitalista. Ahí hay aliados que fuerzan a que la izquierda más clásica tenga que dejarse mover del lugar, tenga que dejarse mover el piso, tenga que dejarse romper las rigideces para poder dialogar con otros. Hay discusiones que damos todo el tiempo que a veces no tienen un significado político real hoy, que son rigideces que traemos, que no nos ayudan a entrar en diálogo con otros. Yo qué sé, yo discuto con mis compañeros todo el tiempo si la contradicción principal es la de clase, bueno, sé qué. Hoy, ¿quién estamos peleándola? ¿Quién estamos resistiendo? ¿Quiénes somos anticapitalistas? ¿Quiénes sumamos una mirada estratégica juntos y podemos hacer juntos y juntas? Hay una clave ahí que a veces nuestras rigideces no nos permiten entrar en diálogo con lo más diverso que es transformador y que muchas veces está logrando ser más transformador que nosotros desde nuestro socialismo y libertad, ¿no? Entonces, ahí creo que lo político es ese lugar, pero que tenemos que repensar la clave de lo político. Voy a tratar de ir rápido porque me cuelgo cada punto. La denuncia de corrupción es otra cosa que han instalado. A ver, corrupción no es algo nuevo, es algo que está instalado, y la derecha es parte intrínseca de la política, pero bueno, para la izquierda las denuncias, más allá de lo real, de lo poco ético o lo falso que pueda haber en la construcción, es realmente una herida muy fuerte, porque no tiene que ver, al día decíamos, bueno, la discusión en el plenario, si las cosas son legales o ilegales. A mí no me importa si el juez dictamina, si tuvo, que violó una norma, a mí lo que me importa es si realmente esa práctica política construye en el sentido del proyecto en el que estamos construyendo. Si esa práctica política no va en ese sentido, yo no puedo sentir la parte de mi proyecto. De alguna forma, si no tenemos prácticas políticas alternativas, no estamos construyendo nada transformador. Entonces, cuestionarse las prácticas, esto que decía el Che, que yo lo estoy trayendo, bueno, en las actitudes de nuestros combatientes se vislumbra el hombre y la mujer del futuro. Bueno, es eso, ¿no? ¿Qué futuro se está poniendo en juego con nuestras prácticas políticas cotidianas, ¿no? Ahí hay algo que se nos juega, que va más allá de la imagen política, ¿no? Simplemente para ir cerrando, el punto que quería traer es el enfrentamiento de pobres contra pobres. A mí ese es un punto que me preocupa mucho, que es, bueno, por supuesto, contrario a la lógica de lucha de clases, pero además a veces no entendemos
la izquierda tenemos una forma de dialogar muchas veces que los tiempos que corren nos cuesta entender la lógica, ¿no? Porque la lucha trabajador-patrón, que tenemos que, por supuesto, incorporarla, porque sí creo que la perspectiva es de clase siempre, pero hoy tenemos una realidad que no es la misma que en los 60 o los 70, y hay unas lecturas de la sociedad y de quién es el otro que no es la misma. ¿A qué quiero decir esto? Hoy trabajamos en lugares donde no sabemos, nunca le vimos la cara muchas veces a nuestro patrón, digo patrón en los la mayoría son hombres, o sea, donde no construimos una figura a que depositarle el enojo, ¿no? Muchas veces donde hay este mundo de lo virtual, ¿no? Y donde además la fragmentación de la ciudad ha sido tal en el que además ni siquiera hay espacios de convivencia, no coincidimos nunca con el otro que es mi enemigo de clase. No vamos al mismo supermercado, no vamos a la feria juntos, no vamos al mismo lugar de vacaciones, no nos movemos por... La fragmentación social nos pone a unos en un lado de la ciudad y encerrados y a otro en otro. Entonces, el enemigo, al no poder ponerle cara, al no poder ponerle forma, obviamente es el vecino al lado que gana 3 pesos más y labura menos que yo. Obviamente es el inmigrante que está igual de chocaroso que yo, pero justo lo benefició una política social. Porque no construimos la imagen de la lucha de clases. Y además lo potenciamos con un frente amplio que te dice que los capitalistas, los grandes capitalistas son buenos y que en realidad tenemos que ayudarlos a que puedan invertir más. Entonces, si es bueno, el malo tiene que ser el vecino al lado, no hay otro. Entonces, ¿cómo construimos de alguna forma esa mirada, esa visión de la lucha de clases de nuestra práctica, ¿no? Y último, juro que este es el último, la pérdida de sentido. La pérdida de sentido de la vida, la pérdida de sentido de la política, en sentido más amplio. Y creo ahí esto de los sentidos de lo individual y no de lo colectivo, que esto mucho tiene que ver con lo que ya dije, pero sí decir una cosa que sí tiene que ver con el por qué crecen las iglesias neopentecostales, ¿no? Ahí hay un sentido que las iglesias te dan, y yo las vivo instaladas en los barrios en Casaballe de forma terrible, pero te dan un rol, te dan protagonismo, te ponen la iglesia en tu casa y vos sos de golpe el referente que tiene la iglesia y todos van a tu casa a preguntarte a vos qué haces, te ponen, te dan una teoría, todo esto de la teología de la prosperidad, donde te construyen el pensamiento, te incluyen con otros y otros, te dan pertenencia a una comunidad, una comunidad terrible, ¿no? O sea, realmente terrible, donde me ha tocado vivir situaciones de violencia doméstica donde el principal obstáculo es la pertenencia a la comunidad y la concepción de familia que la comunidad le pone para poder superar esa situación, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nosotros hay territorios que regalamos. Y con esto quiero, para construir sentido, terminar un poquito. Regalamos el territorio, el barrio como lugar de construcción, porque todos decimos, hoy la izquierda tenemos esto de decir que ya no se construye tanto en el territorio, hoy la gente se moviliza más y las redes, bueno, sí es verdad, pero miren que los pobres no se movilizan tanto, siguen ahí en el mismo barrio, casi no vienen al centro, le tenés que decir para hacer un trámite y están horas tratando de entender cómo llegar y qué porque no conocen la ciudad, o sea, si queremos llegar a esos sectores, tenemos que entender, porque son el motivo por el que hacemos política, tenemos que entender también cómo son esas dinámicas, y hay un enclave territorial que es importante, que nosotros lo regalamos, y se lo regalamos a las iglesias que conocemos pentecostales, entre otras. Y por otro lado, bueno, toda la lógica, le regalamos una mirada de fe. Más allá de que cada uno puede tener fe o no, hay una historia de una iglesia, de la teología de la liberación, comprometida con la izquierda, comprometida con los procesos sociales, ¿no? Con mucho sufrimiento también de lucha entregada, que nosotros, sé que esto que estoy diciendo no me van a pegar, pero bueno, que nosotros le entregamos eso y que esa mirada no la logramos incorporar desde voces de izquierda dentro de una mirada de fe, que también fueron parte de la lucha de izquierda de América Latina y que desde una mirada de izquierda muy pro ateísmo no logramos como incorporar, y que tenemos que entender que a la gente sí le importa, que la gente sí lo necesita o busca esos lugares. Entonces, bueno, ¿cómo incorporamos esa clave también que claramente nos está mostrando la realidad que no era tan poco importante, ¿no? Entonces, bueno, simplemente cierro con eso, decir, bueno, pensar cómo seguimos, cuáles son las claves, pensando que tenemos que tener un proyecto
que es un proyecto de transformación, un proyecto de país y un proyecto de gobierno. Nuestro proyecto no es de cuántos cargos vamos a tener, nuestro proyecto es de cómo vamos a transformar la realidad, y si esto no es lo que lo cuestiona o lo que nos moviliza, bueno, está difícil seguir pensando que el Frente Amplio es el espacio en el que tenemos que seguir militando, y por otro lado, sentir que, y además entender que las batallas electorales, cuando las perdimos, ya las perdimos hace rato, las perdimos en la cabeza de la gente, en todo el proceso que vino antes, y tenemos que poder entender esos procesos políticos y ganar cabezas o los aspectos para la construcción de eso alternativo que queremos construir. Y ahí creo que el movimiento social, el movimiento feminista, etcétera, tiene mucho para enseñarnos a la izquierda de todo eso, ¿no? Pero bueno, por ahí, muchas gracias. Muchas gracias Luis, gracias Gabriel, gracias Virginia, buen provecho. Y mientras le damos un margen para que puedan probar la musa, abrimos el micrófono para los que quieran hacer preguntas, añadir algún comentario, alguna reflexión. Tuvimos como una experiencia concreta, después nos fuimos al globo y tuvimos una mirada más internacional. Ahí Virginia tal vez puenteó un poco entre las pequeñas trincheras y las grandes causas, así que digamos que está amplio el abanico para poder intervenir. Por ahí, ¿quién da más? Dale. Discrepo con ustedes, yo tampoco pequeña trinchera, es enorme. Y pienso todo el tiempo, y veo los ingleses para tratar de... Bueno, yo quería comentar algo así como que se me vino, que hace mucho tiempo que lo vengo pensando, y quería como compartir esa visión, un poco lo que hablaba el otro día Luis en una nota sobre los presos, de verlos como sujetos políticos y incentivarlos para que se sientan así, ¿no? Y que participen en eso. Porque, según entiendo, creo que todos somos sujetos políticos, y otro poco por lo que decía Virginia, de transformar la realidad, ¿no? Lo que veo del otro lado, como decíamos un poco, hay un montón de gente linda, sobre todo concentrada por ahí acá en Montevideo, haciendo un montón de cosas que se remangan y se ponen la camiseta, y eso se ve, es evidente. Pero también lo que veo que como sociedad tenemos como esa costumbre de desligarnos la responsabilidad de todo, ¿no? Le pasamos la responsabilidad al médico de solucionar nuestra salud y la responsabilidad de la escuela de educar a nuestros hijos sin mirar porque no queremos o porque no tuvimos la capacidad de hacerlo, de que nosotros hicimos pelota en nuestra salud y después el culpable es el médico o que no lo soluciona es el médico, de que nosotros no tenemos idea de lo que hacen nuestros hijos frente a la pantalla, ante las horas que no van a la escuela y después el culpable de la escuela o la maestra o lo que sea. Y lo mismo en el tema político, ¿no? Los políticos son los responsables de solucionar los problemas del país porque para eso están, porque para eso lo votamos, porque para eso se les paga y bla, bla, bla. Entonces, como esa costumbre de desligar la responsabilidad de todo de nosotros, depositar la responsabilidad de los demás, es como lo que siento que atraviesa mucho la sociedad en general, ¿no? Las masas, así. Entonces, hace tiempo que se me viene eso, ¿no? De la cabeza, de pensar como para transformar la realidad que vos decías, entender que cada uno de nosotros es el que transforma esa realidad en la medida en que la ve y bueno, piensa qué hago para ir hacia la que quiero, ¿no? Para pasar de la realidad en la que estoy hacia la que quiero, ¿no? O sea, que cada uno de nosotros somos los responsables de transformar la realidad que vemos como nosotros. Y después otra cosa que también venía pensando es el tema del discurso que hablábamos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Siempre mirándonos a nosotros mismos, me parece que la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es como algo en lo que todos tenemos que trabajar como personas, ¿no? No solo los políticos. Que sin como prestarle valor a la crítica hacia lo que hace o lo que dice el otro, que quería como mencionar eso, ¿no? Que también es como, me parece sumamente interesante evaluarnos y reflexionarnos y mirarnos todo el tiempo, que somos parte de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy.
algunas preguntas más. Por ahí, algún comentario más. Mientras se les va ocurriendo la pregunta, pasaron muy bien. Breve. Me interesa mucho el tema de que hablaste, Virginia, sobre la otredad, o sea, ver al otro, y en ese sentido me parece que desde la educación es un lugar importante, que en el liceo se trate justamente de que están creciendo los chiquilines empiecen a valorar al otro y en las diferencias, ¿no? Es algo que en nuestro lugar, los que estamos estudiando o somos ya profesores, podemos hacerlo cotidianamente como una forma de cambiar esa realidad. De todas formas, también pienso en otra cosa que dijiste, que me parece importante, que es el tema de ser coherentes con lo que pensamos, ¿no? Y en ese sentido, también hacer una autocrítica o sea, no tanto criticar sin nosotros dar en nuestra parte, porque el que hace se equivoca y el que no hace, ¿no? Es algo que me parece lógico y que muchas veces, justamente cuando estamos en esa ausencia de no hacer, es cuando más criticamos, si nos ponemos a pensar es así. Entonces digo, creo que llegó el momento de hacer nada. Creo que estamos en el Lucía. de educación. Gracias, Lucía. A ver por ahí. Bueno, este nombre que no sé, Brenda. Yo solo es un punto de Gabriel que me parece que a mí me interpela bastante, que es estas ideas preconcebidas que tenemos en la izquierda sobre la realidad, por lo menos en la izquierda uruguaya, sobre la realidad y la posibilidad de su cambio, y en particular en la política. ¿Cuál es realmente la idea de que el proyecto de izquierda, las ideas de izquierda, los sectores de izquierda dentro del Frente Amplio tengan un peso mucho más importante? Creo que ha sido una idea que nadie se la quería mucho. Entonces, yo quiero como compartir esto que él dijo de la fragilidad de las situaciones, de la posibilidad de variaciones, y de pensar, plantearme la pregunta seriamente sobre la posibilidad de un nuevo peso de las ideas de izquierda en el Frente Amplio, en la izquierda en general, como un desafío realmente para discutirlo, ¿no? Y no tener una derrota implícita silenciada, que es lo que yo creo que ha habido, ¿no? El autodeclararse minoría sin decirlo, ¿no? Me parece que eso es una cuestión que es política. Yo estoy de acuerdo con otras reflexiones que escuché tarde sobre las cuestiones estructurales que hacen que haya un pensamiento hegemónico en la sociedad, y eso tampoco lo resuelve con magia. Pero de todas maneras, con lo de Corbyn, con todas esas historias, ver qué pasa en la sociedad, ver qué condiciones de posibilidad hay y ver si estamos en condiciones de realmente plantearnos con seriedad ese desafío. Yo es el que estoy tomando el tiempo a esta parte, tratando como de pensarlo y me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Gracias, Brenda. A ver, Álvaro. Yo algo que rescato que a mí me gustó un poco esto de la tradición que se anima a pensar la historia de las tradiciones, ¿no? Y no solamente desde el poder, digamos, hegemónico o parte del poder de la derecha, hablando pronto, ¿no? Porque el poder siempre es poder, y si uno analiza, no digo que no se ha comenzado, pero siempre termina inhibiendo porque uno termina sintiéndose muy inferior frente a ese poder enorme. El tema de las contradicciones y el poder se ve a través de todo aquello que surge organizándose a la definitiva de lo cotidiano, combatir el sistema y buscar de alguna forma el límite. Yo particularmente soy del frente, lo seré, pero ahora no porque me necesario sea de izquierda. Digo, es de izquierda o sea, de cosas que el Uruguay puede tener hoy por hoy. Si en otros dos, digamos, tenía más servicios, no lo sé. Lo que sé que en Uruguay hoy por hoy sí que es una escuela que puede ser
hay de estos proyectos, quizás como el que tenemos en Argentina, que puede haber sido más radical, pero hoy por hoy no está, que se mantiene, y bueno, creo que lo importante es eso, ¿no? Y bueno, y lo demás es que es una cosa que me golpeó mucho lo que decía Virginia, ¿no? De la trilogía de la prosperidad, que están muy buenas para hacer. Porque yo hoy leí un artículo que se publicó en las redes, justamente, El Observador, ni más ni menos, de una maestra que decía de mendigar pasó a ser directora de escuela. Y de casualidad, la maestra esta además era, digamos, miembro de una religión esta pentecostal, ¿no? Y claro, la escuela era muy conmovedora, por tal como la relataban, era absolutamente el énfasis en lo individual. Ella quería, ella optó, ella fue su decisión. También es un tema que están dispuestos a combatir, ¿no? Obviamente, que la parte de decisión, digamos, tiene su peso. Somos inconstanciados, pero también tenemos que tener un mínimo de apoyo. Si en ese mismo entorno no somos inconstanciados, somos más bien víctimas del sistema. Más eso. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Yo voy a arrimar alguna más antes de dar el micrófono. Para la punta de allá. ¿Cuál sería, no sé, para vos, Luis, capaz que estoy sobreinterpretando, pero en realidad la casa que vos dirigís tiene un modelo bastante diferente de intentar aplicar el encierro, que es lo que por ahora las sociedades vienen ensayando como única respuesta a las personas que tienen conflicto con la ley, y sobre todo a las personas pobres que tienen conflicto con la ley. ¿Cuáles son, digamos, qué se está necesitando para dar más espacio a esa experiencia, para universalizar más esa experiencia? Después, otra pregunta que me suscitaba a escuchar a Gabriel es estos nuevos partidos que intentan reinterpretar la izquierda en el mundo, los europeos y americanos, que son los que más manejamos, realmente están ofreciendo un cambio de sustancia o lo que están haciendo es realizando innovaciones retóricas en el relato, en la forma de comunicarlo. Bueno, capaz que es un poco y un poco, pero nada, me gustaría escuchar ahí también tu lectura sobre eso. Después Virginia, que se paraba desde el Frente Amplio, en realidad, ¿dónde vos ves hoy los márgenes para ir frenando esa reacción? O a veces uno tiene la impresión de que hay un recule de las ideas de izquierda sin que necesariamente haya una reacción de la derecha que vos diga, lo está haciendo retroceder. A veces parece que es hasta una opción, ¿no? Bueno, ¿dónde están los márgenes y la potencialidad, si es que la hay, para hacer ese fenómeno que nos tiene una situación de restauración conservadora? No tengo idea. No, pero quería meterme con la educación porque uno se ocupa de esto, digamos. Yo no soy muy optimista en términos. El compañero dice que a largo plazo, pero esto siempre lo dijimos. Porque si los que estamos en esto, ¿no? A largo plazo pensamos que no nos tenemos que suicidar en masa. Entonces, de alguna forma, ¿no? Necesitamos tener una visión, ¿no? Está bien. Yo creo que estamos en un lío. Yo creo que en la década nuestra, en los 60, nosotros éramos como muy colectivos. En los 90 empezamos a ser tan individuales. Yo en mi casa todos los días veo al gordo que de frente se levanta a la misma hora que yo, que no sé quién es. Y debe hacer las mismas cosas, se debe lavar los dientes, más o menos las mismas cosas. Y la pregunta es: ¿en qué nos parecemos? Y yo creo que hay que discutir de educación. Yo, por ejemplo, habría que no preguntarle más a los jueces si les gusta la escuela. Primero que es demagogo, porque va a ir igual. Y en segundo lugar, en la escuela es el templo. Por primera vez no es el ombligo, es el grupo. ¿Usted quiere ir a la escuela, sí o no? La escuela va a tener que ir primero. Y segundo lugar, ahí lo importante es el templo. No es el ombligo del ombligo. Por supuesto que no somos caballos y se siente más. Pero en realidad, la escuela simbólicamente, eso no se aprende. Todos. Después viene la dificultad y la diferencia, que es otra discusión. ¿Te gusta? ¿Querés ir? Además es demagógico, porque si algún dice que no lo llevan igual.
Pero además de eso, el lugar donde el ombligo no es él. El ombligo es lo que van a hacer. Y es maravilloso. Deberíamos poder recuperar estas cosas y poder pensar. Hoy todo es tan individual, tan espantosamente individual, pues ya está, ya somos distintos, ya está. Ya tenemos una huella digital distinta, las orejas son distintas. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? La pregunta es: ¿qué hacemos ahora con esta cosa distinta? ¿En qué nos juntamos para hacer algunas cosas que consideramos que están bien? Sí, eso es un lío ideológico importante. Yo creo que en la escuela no hay que preguntar a los Luis si le gusta. Soy bastante grosero. La escuela es lo importante, es donde vas con otros a aprender. Ahí lo importante es que voy con otros a aprender. ¿Sí? Y después contestar la pregunta, yo creo que hay temas ideológicos, como siempre. Yo creo que yo lo que discutía con algunos compañeros esta idea de una idea bastante común en parte de la izquierda uruguaya es: están los que se quieren recuperar, están los que son irrecuperables. O sea que no hay ninguna acción política posible. Puta, lo que han hecho 80 años para tener un cargo, me cago en Dios. Han salido a convencer gente para que los voten, ¿sabes? Para tener un cargo, para hacer la revolución, no importa. Porque hicieron una acción política. Iban a ver al vecino para convencerlo de algo. Nunca decían: este es recuperable. Entonces, ¿por qué negamos la acción política para los sectores más pobres? Están los que, ¿no? Dicho por algunos jerarcas, están los que... Por eso, todo el andamiaje técnico es encontrar lo bueno. Hace 50 años que hacemos la misma pelotudez. Vivimos diagnosticando para encontrar lo bueno. ¿Sí? Bueno, no existimos los buenos así puros. Todos tenemos alguna basurita, todos tienen algún muerto en el ropero, como decía. Generemos espacio y lugares donde estas cosas puedan pasar. Que puedan pasar otras cosas. Entonces, la obsesión es el lugar, no es quién sos. Quién sos ya nos vamos a ir dando cuenta. Y ellos también se van dando cuenta. ¿No? Sí, esto es ideológico. No es un tema de... Es un tema de generar acciones, que creer que generando acciones. Por supuesto, hay acciones que tienen un pienso, evidentemente. Uno tiene intenciones de algo. Y está muy bien que la tengamos. Después podemos pelearnos si la intención es más a largo plazo o menos. Pero en realidad, esta intención está explícita en la acción política. Yo quiero determinadas cosas y vos querés otra. Bueno, creás espacios de esto pueda ser dirimido de alguna forma. Yo creo que la sociedad uruguaya tiene un problema con el conflicto. La mayoría de los padres uruguayos, cuando el gurí tiene un berrinche, lo agarran a patar en el culo todavía. Y el gurí mira para arriba y dice: pero che, este tipo tiene 40 años de experiencia, no puede conmigo que tengo uno. Y hasta hace muy poco, creo que hay avance, hasta hace muy poco te mando a pensar. Y lo ponen contra una pared, mira la pared. Si nosotros aprendemos mirando pared, estamos salvados. Aquí alguien piensa que el otro va a pensar mirando una pared, pero es que estamos locos en la cabeza. Lo que pasa es que no podemos con un conflicto. Bueno, está. Capaz que no podemos, pero si yo no lo resuelvo, capaz que me doy cuenta que hay otra forma de resolverlo. Lo mando a la pared. En los liceos hace 80 años que hay un kilómetro, anda a hablar con la directora. La directora pensará: la mierda. ¿Qué mierda hago yo con todo el que llega a hablar conmigo? Es un conflicto que no se resolvió en el lugar. Y quizás esta es la discusión. Cuando el conflicto no se va resolviendo en los lugares posibles, después trae una complicación salada. ¿Sí? Cuando vos tenés un divorcio y lo arreglás bien, está bien. Cuando va al juez, ¡pam! Y además, en los divorcios, por ejemplo, yo nunca vi que nadie se quede con los males. ¿No? Siempre la gente divide los bienes. Los males nadie sabe. Lo que no me dijiste, lo que me hiciste. Eso no aparece. Y eso es lo fundamental, porque por eso que se expande. ¿No? Sí. Entonces, me parece que ahí hay un lío. La educación tiene que ver con eso. Yo creo que hay un dilema ideológico de cómo yo resuelvo las cosas. Y ahí tendrá connotaciones más ideológicas o menos ideológicas de acuerdo a lo que uno piensa. Y está bien. Yo creo además que en el plano personal, nosotros venimos de una derrota muy gruesa que nunca nos animamos a discutir. El sistema que pregonábamos más o menos se cayó solo, ni siquiera lo fueron a patear. Y eso nos jode. Hubiéramos preferido que hubiera ido alguno.
Eso está en los corazones. El peligro de eso puede ser, bueno, no pensar más nada. ¿Verdad? Esa derrota no la hemos podido discutir de todo. Por la razón, y aquí hay razones afectivas, muy valiosas, porque dejamos muchas cosas. Entonces, ahora, antes de la socialdemocracia se cayeron otras cosas. Se cayeron. Eso, ¿cómo construir algo desde ahí sin caer en un pesimismo así, bueno, se cayó, pero negarlo, me parece que es complicado. Por eso es que yo no soy tan optimista en esta época histórica. Eso hay que hacer cosas. La construcción de una cosa izquierda, para llamarla de alguna forma, tiene que ver con asumir estas cosas y ponernos de acuerdo en estas cosas. No es, porque además hay urgencias. ¿No? Uno no puede discutir esto, ponerse de acuerdo en un seminario, porque ahí está. Uno sale a la vereda con un gobierno de izquierda, con un 13% de crecimiento, y lo que se come todavía, lo que se come en la basura, entonces no dice nada. ¿No? Pero me parece que hay algo ahí de la derrota que nos cuesta como poder pensar, asumir. Para nosotros, la Rañaga a la izquierda hasta hace muy poco tiempo. ¿La Rañaga cambió o nos equivocamos nosotros? Hasta hace muy poco, entre la calle y la Rañaga, la izquierda decía la Rañaga, ¿no? No sé si había alguien que decía lo contrario. ¿Sí? Yo siempre tuve dudas porque los guapos en general, yo les tengo temor. Yo prefiero un tipo que no sea tan guapo, pero en un tema de sensibilidad humana, ¿no? Es decir, el tipo que tiene 3 huevos a mí me molesta porque yo con 2 la llevo, con 3 no sé qué mierda haría. Entonces, pero son cosas más del orden que traía la compañera interesante, el orden de la sensibilidad. Que hay cosas que, antes de toda la discusión, uno tiene una cierta sensibilidad, si puta, por aquí no es. El tema cárcel yo creo que está complicado. Punta Riel existe, está todo bien, estoy contento, tenemos 1000 agujeros y un bien si quieren lo discutimos, pero el sistema de encierro está complicado para los locos. Hay una movida, me parece mucho más interesante lo que está pasando con respecto a la locura, digamos, con la radio Vilar de Bo, eso me parece mucho más interesante que lo que pasa en cárcel, ¿sí? Por lo menos hay una movida que cuestiona, que busca, que está muy buena. Uno después en la interna puede discutir la coma y el punto y nos ponemos hasta exquisita a veces, ¿no? Pero en realidad hay una movida que apunta a mover eso que los perros se comían nuestros locos, ¿sí? No hace tanto, ¿sí? La sociedad uruguaya tiene un lío con esto de los... Ustedes saben que, por ejemplo, los operadores penitenciarios, hasta que yo llegué a Punta del Este, no pueden usar barba. Uruguay, 2012. ¿Sí? ¿Saben que las mujeres policías todas usan moño? ¿Sí? ¿Por qué? Sociedad uruguaya, democrática. Porque sigue primando la vieja idea higienista del siglo XIX de la presencia. ¿Sí? Y además a una policía creo que la agarró alguien, no sé dónde, del pelo, y ahí los higienistas vinieron con que con el pelo acá te van a agarrar menos. Mentira. Si te van a agarrar, te agarran de cualquier lado. ¿Sí? Te deben cortarte las tetas, ¿no? Uruguay acá es la vuelta, o sea, la compañera policía, digamos, usan moño. Y ahí el movimiento feminista me parece que tiene cosas en pila para poder hacer. ¿Por qué no puede sindicalizarse? ¿Es la panacea del sindicato? Capaz que no, es un derecho. ¿Sí? Hay sectores de la sociedad uruguaya, y con esto sí termino, y donde están los más pobres, que nunca disfrutaron los beneficios de la democracia. Esa es nuestra realidad. Sectores pobres y sectores de este tipo de cuestiones, los militares más allá que... ¿Por qué están todos sometidos a una cosa muy vertical si no hay guerra? Yo entiendo que si hay una guerra, yo mando y vos obedecés. Ahora, si no hay guerra, ¿no?
yo qué sé, ¿no? Si no hay guerra, ¿por qué bomben todo el tiempo? Si no hay ningún enemigo a la vista, ¿no? Porque el verso de la verticalidad para la guerra capaz que te lo llevo, no sé, porque si nos ponemos a discutir mientras nos cagan a tiro, posiblemente ahí no. Pero si no hay tiro en ningún lado, ¿por qué nosotros seguimos con esta cuestión? Son cosas que me parece que el Uruguay tiene esta cosa maravillosa de lo maravilloso y lo horrible juntos. Nosotros hemos elegido andar tratando de ser maravillosos con lo horrible, somos como enfermos de eso, ¿no? De lo más jodido, lo más excluido. Y con esto sí me tienen harto ese tema del resultado. Es decir, che, ¿cuánto se rehabilita? No, la pregunta base. O, ¿qué resultado tenés? Y si la mayoría de la vida nosotros, las cosas más importantes de la vida, nosotros no preguntamos resultados. ¿Cuánto te quiero? ¿Hay algo de que me lo mida? ¿Y eso no es lo fundamental de nosotros? La mayoría de las cosas que hacemos, ¿tienen que ver con el resultado? ¿Cuántos besos le dan a los hijos ustedes? ¿Le dan 18 besos para la escuela? El 80% de las cosas que hacemos es porque hay que tener en algunas cosas el resultado. Evidentemente, si estás en política y no mostras nada, te van a echar. Pero eso es otra discusión. Uno tiene que hacer lo que dice Subía, por ejemplo. Que es un tipo que además de reaccionario miente, porque la historia la cuenta a partir de que él la quiere contar. Acá hubo encierro, las penas acá son durísimas en este país. Una rapiña son 5 años y 4 meses. Una rapiña que me agarran a mí en la calle, me sacan de prepo una billetera, va 5 años y 4 meses. Y hay gente que quiere más mano dura que... Y la otra cosa, y por esto sí me enojo horrible, es que para mí no hay mano dura y mano blanda, es más justo o menos justo. ¿Qué es esto de la mano dura? ¿Qué? A ver cuál es. O la mano blanda. Son clichés. ¿Es más justa o menos justa? No hay vuelta. ¿Cuántas cachetadas de mano dura? 62. O sea que el que pegue 3 es mano blanda. El que te pega el guante, entonces. Son clichés que me parece más mano dura. ¿Qué significa más mano dura? Y la otra cosa que sí, yo no entro es que, como yo dirijo cárceles, que es mi trabajo, los que dicen esto me están pidiendo a mí que vaya y les pegue, más o menos eso, ¿no? Y digo yo, porque anda vos a pegarle, ¿no? Si Verónica Alonso dice que labure todo, vení. Hay 11.000 tipos en Canadá, decirle que la vení guacha y decirle que laburen a los 11.000. Son todos pelotudices, pero en serio. ¿Usted cómo hace para que trabajen 600 tipos? A ver. Que labure todo. Sí, andá, vení guacha, remangate, entrá para la cancha y decirle que labure. Hay que laburar pila para que la gente crea, labure. Y esto que decía Virginia Central, la educación es encontrar un sentido. Y eso le pasa a todos los maestros. Cuando los gurises encuentran un sentido, se terminó el partido. A disfrutar, ¿verdad, maestra? Encontró el sentido, se mejora, encontró la vuelta. La desesperación es cuando no tenemos idea cómo mierda encontrar sentido. ¿No? Hay que escuchar más, pero además hay poblaciones que están tan jodidas que antes de encontrar sentido tenemos que... Yo discutía con Hugo Rodríguez, bastante conocido, y después se cometió el error de morirse y no se lo perdonamos. Yo le decía, bueno, tenemos que laburar para arrimar a estos tipos a la orilla, decía yo. Y él me decía, o hasta donde hagan pie. Era más sabio que yo. O hasta donde hagan pie. ¿Sí? Y hay mucha gente que tiene sus derechos muy cercenados y hay que arrimarla a algún nivel para que después sea... Porque si no pasa esto también de los discursos nuestros. Es un hombre político, pero... A ver, también a veces hay que laburar para levantar mínimos socialización que no tuvieron, porque si no, ¿qué hacemos? Quedamos en el discurso, ¿sí? Quedamos en el discurso, o sea, también tenemos que generar plataformas donde el hombre político se pueda expresar y no quiere un deseo mío, vos tenés todos tus derechos, ejercelo, carajo. Y cuando lo empezás a ejercer se complica, porque viene con cada planteo que a la macate después. Ahora, claro, si no, yo le doy el derecho. ¿Quién somos para el derecho? El derecho se gana, se pelea, un taller no regala nada.
se rompen el culo, yo soy bastante perverso, sí, tiene que estudiar, sí. ¿Quién soy yo para estar regalando cosas? Sí generar condiciones para que eso suceda, sí. Y en vez de, quizás también, en vez de hablar de poder, nosotros hablamos de autoridad. Que el viejo Artigas, alguna metió ahí, decía, mi autoridad emana, jamás dijo mi poder emana. O el viejo era un pelotudo, o no. La autoridad es una cosa porque la autoridad necesita legitimarse. Todos los días hay que legitimarla en la cancha. ¿Está? Todos los días uno va y erra y pierde un poco de legitimidad. Y los que trabajan en educación esto les pasa bastante seguido. Y metemos la pata y tomamos una decisión que no hay, perdemos un poquito, ¿no? La autoridad se legitima todos los días. El poder queda ahí. En general, nosotros antes decíamos que el poder corrompe en los años 60. Hoy yo le agrego estupidiza. 30 años después yo corrompe y estupidiza. La autoridad posiblemente nos ayuda a crecer, que eso es lo que dice Sabater y eso es lo que dice el viejo Artigas, que en definitiva, si todo el mundo lo nombra, yo también, y me parece que lo tenemos más cerca. Ya monopolicé la palabra, como no podía ser de otra manera. Bueno, dos cosas y voy a tratar de ser breve, por favor, cosas serias y estoy Le robé el tiempo, pero no, yo porque también tengo el mismo defecto. Ya me han, por suerte yo tengo esto de la autocrítica es más fácil cuando se hace política en colectivo, ¿no? Cuando tenés como compañeros que vienen y dicen, mira, no cagaste nada, entonces eso está bueno. Te aburriste horrible, bueno, yo te lo tengo en cuenta. Dos cosas. Una, sobre la educación, lo que se decía en la mesa central. La educación es un espacio muy importante y hay una lucha muy importante que está ahí. Por eso la educación tenemos que repensarla y eso es otra mesa, otro día, ¿no? Pero sí decir también que, ojo, porque en la sociedad tenemos como esta tendencia que todo lo soluciona la educación, ¿no? Todo es problema de la educación, el problema es la educación. Y en realidad, bueno, el tema es cómo hacemos que el problema seamos todos y todas y que cada espacio que transitemos es un espacio de lucha y de construcción y de sentir que lo que estamos haciendo es parte de una lucha más amplia. Y un ejemplo muy cortito sobre eso, desde la salud, como trabajar en la salud, hace mucho tiempo doy talleres de sexualidad en las escuelas. Lo doy hace muchos años. Pero últimamente, cuando voy a dar talleres de sexualidad, me siento como revolucionario. No sé, hay como un sentido distinto porque hay otra lucha que se está disputando y le da otro sentido a lo que yo hago desde hace mucho tiempo, o uno lo repiensa, ¿no? Eso de poder sentir que lo que vos haces le podés dar un contenido que es parte de una lucha más amplia, que sea tu trabajo, que sea lo que haces cotidianamente. Entonces, ahí la izquierda, o mejor dicho, el Frente Amplio, porque la izquierda de otra forma lo hace, está de alguna forma no trabajando ese aspecto, ¿no? Darle sentido, sentir que realmente todos podemos construir desde ese lugar. Y eso es una cosa. Y dos, sobre lo que me preguntaba Daniel, bueno, no tengo muy claro, en realidad yo creo que la disputa no se da necesariamente o no esencialmente dentro del Frente Amplio, que la disputa se da fuera, se da dentro y fuera, en los espacios más, en los espacios de lucha y en la mirada de izquierda y en el movimiento social, por eso también estamos en la movida que estamos con el Boca, pero sí decir, bueno, creo que ahí además hay un movimiento social que tiene que forzar al Frente Amplio a que se posicione más a la izquierda, ¿no? Que lo ponga en un lugar en el que sea necesario que rompa con lógica que hoy está instalada. La lógica de conciliación de clases está instalada en nuestro gobierno. Tiene que haber una fuerza muy fuerte por fuera que lo obligue a ponerse en ese lugar. Entonces, creo que ahí hay una lucha que queda por fuera y con otros y otras que ni siquiera están empezando a votar el Frente Amplio, sabiendo que, bueno, que si bien es esa lucha, bueno, nada, creo que hay cosas que son concretas que tienen que ver con que, bueno, yo espero que ganemos las elecciones, pero espero que la ganemos. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Gane la derecha o la izquierda, yo voy a seguir teniendo trabajo, voy a seguir comiendo, o sea, la realidad es que la gente con la que yo trabajo va a estar 10.000 veces más jodida si no gana el Frente Amplio, en la situación en la que tenemos hoy y por las alternativas que hay. Sería muy egoísta y muy cómodo para mí decir, son todos estos, no, entrega todo, no sé qué. O sea, la verdad que no puedo, es algo como ético, básico, que realmente sé que esa es la pelea que hay que dar. Pero tengo muy claro que ahí se
termina un pedacito así de toda la pelea que tenemos que dar y todo lo que necesitamos transformar y que trasciende al Frente Amplio, o necesitamos que lo trascienda para que pueda hacer que el Frente Amplio siga siendo nuestro lugar de lucha, ¿no? Hay cuántas cosas que pasaron. Una cosa que me gustó mucho que dijiste, Virginia, era esto de construir el enemigo. Creo que ahí tenemos un deber impresionante. Decimos mucho la derecha. ¿Qué tiene la derecha? Son historias lindas para contar. Las 3 generaciones de la familia Bordaberry, Domingo, Juan María y Pedro, y la fechoría que hizo cada uno. Historia que a la gente le va a gustar si se la contás. O los Herrera, los Casa Herrera, la larga historia de los peiranos, varias generaciones fundiendo el país, más de una estafa gigante. Y eso no es solamente decir la derecha, la gente no tiene por qué saber estas cosas. Y hay que construirlas, y hay que también ejercer una didáctica y cuando se tranza con estos monstruos, explicar por qué. Y por qué y cómo vamos a superar la situación en la que tengamos que pensar. Tampoco soy un moralista en eso. Pero sí, creo que en la construcción del enemigo fundamental hemos sido súper negligentes en eso, en parte porque hemos comprado una especie de narración institucionalista de que somos todos buenos, todos uruguayos, todos amigos. Bueno, qué sé yo, te podrás tomar un café con el diablo un día, pero bueno, esto es político, ¿no? Sobre la pregunta, si estos partidos son un cambio de sustancia, todavía el único que ganó de esos es Syriza. Syriza dijo que iba a frenar el ajuste, el FMI y la Unión Europea le dijeron que no lo iba a hacer. Syriza dijo que no solo lo iba a hacer, sino que iba a tener el respaldo del plebiscito. Ganó el plebiscito y el día siguiente dijo que iba a hacer el ajuste. Y lo hizo. Y lo sigue haciendo. Y se está ganando las felicitaciones de los reaccionarios de toda Europa por lo bien que está haciendo el ajuste. Eso no es muy alentador, en principio. También es verdad que Europa era muy importante para Europa y para Alemania que Syriza hiciera eso. Realmente las condiciones en las que se hizo la negociación fueron muy extremas. Y la catástrofe que le sucedió a Syriza despotencializó mucho a Podemos. Los portugueses dijeron, bueno, vamos a transar con el centro, vamos a ir. Yo qué sé. O sea, es una situación muy dinámica, donde también depende de qué fuerzas sociales estén atrás. A mí me parece que ideológicamente es un avance no especialmente innovador, salvo en el caso británico. ¿Qué quiero decir? Las izquierdas europeas fueron muy permeadas por el neoliberalismo. Las sudamericanas también, pero menos. Muy permeadas quiero decir, no que eran de izquierda moderada, sino que eran activamente artífices de reformas neoliberales. Acá también, a veces, menos, pero allá era mucho más fuerte. Entonces, lo que hubo, el primer reflejo que hubo fue, volvemos a la socialdemocracia. O sea, intentamos dar el paso atrás con respecto, o sea, intentamos revertir el paso atrás que se dio. Eso es difícil de llevar a cabo, porque en realidad la socialdemocracia para funcionar presupone algún grado de control de capitales. Y europeos no se pueden hacer control de capitales, todos están cagados antes de empezar. Una vez le preguntaron a Pablo Iglesias por qué su programa era menos ambicioso que el de Mélenchon en Francia. Pablo Iglesias respondió, porque el Estado español no tiene bombas atómicas, el francés sí. Nosotros pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Pablo Iglesias a veces tiene esas cosas medio performáticas, pero hay que ver las decisiones políticas. Yo creo que los británicos se están haciendo preguntas más interesantes. Se están proponiendo un programa de transformación socialista más profundo que las socialdemocracias de los últimos 40 años en Europa. Y por eso creo que hay que prestar mucha atención, leer a sus técnicos, las cosas que están planteando, sus programas, sus equipos,
porque creo que muchas de las reformas que se nos podría ocurrir acá, si llegáramos a la conclusión que se nos acabó la agenda, podrían venir de ahí. Después hay todo otro mundo. Yo creo que estamos en un momento de primavera intelectual de la izquierda, que la crisis de 2008 generó muchas cosas muy interesantes. Para empezar, un montón de gente que se puso a estudiar el neoliberalismo de manera como antes, si bien había, ahora es mucho más y mucho mejor, y se entienden un montón de cosas que antes estábamos peleando contra un monstruo que no teníamos idea de lo que era. Y ahora, bueno, no todo el mundo tiene idea, pero el que quiera puede tenerlo. También tenés el feminismo, que es además de un enorme movimiento social, es un movimiento intelectual impresionante, y en su capacidad crítica. Y también tenés un montón de cosas que están pasando en el marxismo, en la teoría socialista. No ha tenido todavía todo esto expresiones políticas súper claras, pero creo que se pueden construir y que esta idea de que, y esto ahora voy a ver un poco de los técnicos y los tecnócratas, esta idea de que los tecnócratas, de que solo puede haber tecnócratas de derecha y que siempre el saber experto va a llegar a la conclusión de que hay que hacer ajuste de competencia y no sé qué, hay que realizarlo. Y hay que también empezar a pensar cómo fue que los neoliberales lograron producir tecnócratas y qué tipo de organización política implicaba eso. Porque un tecnócrata no es solamente una autoridad vacía, hay un saber real ahí funcionando. Y ahí, esos no son intelectuales autónomos, románticos que están y se les ocurre, están al servicio de un proyecto político, son militantes. Y perfectamente podría hacer la izquierda cosas de esas. Que no es lo mismo que mande el intelectual. Al contrario, es exactamente lo contrario. Es el intelectual está al servicio, pero la intelectualidad está ahí y está pensando cómo podemos hacer funcionar un Facebook estatal. Bueno, consigamos 20 ingenieros, 4 sociólogos, 5 contadores, no sé qué mierda se necesita. Pero hagámoslo, se puede. Pero claro, si nuestros ingenieros se forman en el Silicon Valley ese que pusieron en frente de controles, que está Genexus, la Cámara de Software, entonces ahí va la ANI, la Cámara de Industria, el LATU, y socializan entre ellos, y bueno, ahí vamos a tener un problema en la construcción de los cuadros que van a pensar en el futuro. Y eso hay que pensarlo políticamente. Y creo que muchas veces las altas esferas del Frente Amplio han pensado que la tecnología es buena en sí misma y se han olvidado que por más que es muy buena, está en disputa políticamente. Entonces creo que no. Igual los empresarios lo que tienen es tecnología. Bueno, sí tienen para hacer lo que ellos quieren, no lo que queremos nosotros. Hay todo un montón de temas. Pero me parece que es muy importante las discusiones sobre la tecnocracia, porque hay una pregunta profunda de por qué ganan los progresistas a la interna de las centroizquierdas. Y bueno, te ganan, qué sé yo, porque el sistema político los favorece a ellos, porque los medios los favorecen, porque los empresarios prefieren negociar con ellos, pero no ganan porque te ganen el Congreso, ciertamente. El problema es que vos podés ganar el Congreso muy lindo, pero después no tenés la carne, y no solo la carne militante, no tenés el tipo que diga, esto se hace de esta manera, con todos los pasos intermedios y con la organización. Por ejemplo, toda la ciencia, la pseudociencia del management. Los empresarios están hace 60 años pensando cómo hacer que funcionen bien los equipos de gente. Hay bibliotecas de saberes, neoliberales espantosos, pero ¿y el nuestro dónde está? Hay un montón de saberes militantes explícitos, pero un poco teorizados. Es un laburo que hay que hacer, de tomarse el tiempo. Y muchas veces, ese tiempo, que puede ser tiempo no embarrado, es tiempo que va a permitir que cuando te embarres no hagas mejor. Y eso creo que hay que defenderlo. Quería decir dos cositas más. Primero, respetar esto que decía sobre la fe. Para mí, el éxito de las iglesias pentecostales demuestra dos cosas. De este tipo de cosas que la izquierda piensa que no se pueden hacer y después viene otro y las hace. Por ejemplo, no se puede ir al extremo, viene Bolsonaro, se va a lo más extremo que se puede ir y gana. Ah, ahí el extremo entonces. ¿Qué estuvimos haciendo los últimos 30 años? Acá lo mismo, las iglesias resulta que van a los lugares más pobres de la sociedad y resulta que la gente tiene tiempo para rezar y tiene disposición a que le cuente unas historias completamente estrambóticas y bizarras y organizar su vida en torno a ella. Entonces vos decís, a mí la gente me dice que la gente no milita porque no tiene tiempo. ¿Por qué tienen tiempo para la iglesia y los pobres?
y la clase media no tiene tiempo para militar. Tiene, ¿no? Le gusta otras cosas, capaz que va a pilates, ¿no? Pero no está mal ir a pilates, está bien, hay que cuidar el cuerpo. Pero lo que voy es que hay ciertos presupuestos derrotistas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, y capaz que hay que darle un poco de color, porque esta gente te pone una batería en la iglesia. No sé, hay que pensarlo. Y la fe en que se puede cambiar el mundo. Porque la fe no es solo la fe en Dios. No es que tenga nada en contra de Dios, hay cosas peores que Dios. Pero sí, la fe es muy importante. Y con lo que quería terminar, cuando vos hablabas recién del muro, de que no se discutió suficiente, yo creo que lo contrario. Cada vez que uno dice algo medio de izquierda, viene uno y le habla del muro. Que se cayó y que qué sé yo. Yo tenía 2 años. Entiendo que puede haber sido traumático, pero... Y si hay que discutirlo, hay que discutirlo. Escribamos sobre el muro de Berlín. Y lo que significó cómo era la Unión Soviética y hagamos una nueva síntesis. Y hagámosla. Y capaz que tenemos que sacarnos eso de encima, pero saquémoslo de una buena vez. Y yo no puedo sentir culpa de lo que hizo Stalin. Primero, porque no adhiero a nada de eso. Y nadie me lo puede pegar a mí porque yo ni hice eso, ni lo quise hacer, ni nunca lo defendería. Y segundo, porque no tiene nada que ver con lo que nos estamos planteando. O sea, me parece que ahí hay que poder sacar eso de encima. Hay que hacer terapia de izquierda. Ese es uno de los lemas que tenemos en ELTRE. Si tenemos que hablar algo 5 horas, hablemoslo 5 horas, pero saquemos lo bueno. Y pensemos lo que efectivamente pensamos, que no tengamos mala conciencia. Porque al final capaz que alguno lo que quiere hacer es defender a la Unión Soviética. Y capaz que tiene sus razones y hay que discutirlo. Entonces me parece que tenemos que superar estas cosas. Porque no puede ser que venga Sanguinetti y te diga muro y te corre con el poncho. No, hay algo que responder ahí y hay que elaborarlo. Porque además, como ahora se puede ganar yendo al extremo, hay ciertas discusiones que se pueden dar. ¿Por qué el cuco de Bolsonaro era el comunismo? Bueno, capaz que significa algo la palabra comunismo hoy en día. No sé, hay que pensarlo. Y por último, ganar. Yo creo que hay sí un espíritu muy derrotista en la izquierda, no solo de Uruguay, en muchos lugares. Las situaciones políticas son mucho más fluidas de lo que parecen. Yo me acuerdo cuando estaba en la campaña de Constanza, a veces no podía creer porque había gente que lo hacía sin pensar que podía ganar. Y yo decía, entonces, ¿qué es esto? Se puede ganar. Se puede ganar. Una elección interna, para hablar de algo muy cercano, son 300.000 votos. Con 4 candidatos, puede pasar cualquier cosa. Y me parece que hay que entender que efectivamente puede pasar cualquier cosa. Que en política han pasado cosas mucho más raras. Y digo esto porque es lo que está pasando ahora, pero lo digo con todo otro montón de cosas. Donde efectivamente Uruguay es un país chico, donde poca gente puede lograr cosas importantes, donde en muchos lugares hay muchas resistencias, pero si uno piensa tácticamente a veces puede encontrar lugares donde haya menos. Y que hay cosas que están a la mano. Por eso yo en el mediano plazo soy optimista. Lo dije en el largo, vamos a tener que explicarle a nuestros nietos que defendimos un gobierno que busca petróleo y nos van a matar. Pero en el mediano capaz que hacemos alguna cosa que esté buena. Eso. Gracias Gabriel, gracias Virginia, gracias Luis, gracias a los que vinieron, a las que se animaron a preguntar. No estamos terminando el debate sigue en la barra, sigue en cada mesa. El que se quedó sin la revista todavía se acerca acá y la consigue. Y bueno, nos estamos viendo, no sé, por marzo o por ahí, para otro encuentro compañero, para una nueva revista, para seguir hablando de política y de ver si una de esas podemos cambiar el mundo. Gracias.